Hola, te saludo con mucho cariño, listos para la emisión de El Discipulado Pastoral, ya de regreso de las reuniones de la convención y regularizamos nuestros contenidos. Bien, el texto es un texto muy corto ahora, la unidad de pensamiento son un par de versículos, es Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Y aquí le va a dar un giro el apóstol a lo que ha venido siendo la carta. Hasta este momento ha sido una carta lógica, doctrinal, teológica, explicando esto de ley, de gracia, de obras, de misericordia y sobre todo enfatizando, como vimos hace 15 días, la última emisión, la misericordia universal de parte de Dios, ¿no? Que dice que sujeta a todos a desobediencia para tener misericordia de todos, con este toma y daca de judíos gentiles, gentiles judíos, y haciéndonos ver que pues Dios abraza a la humanidad entera, y eso que en teoría suena tan bien, en la práctica nos cuesta trabajo porque pues uno no abraza a la humanidad entera. De tal manera que por eso Cristo dijo que si amas a tus amigos, pues qué chiste tiene, porque eso hace cualquiera. El chiste es amar al enemigo. Y cuando hablamos de la expiación universal y que Dios abraza al universo, pues están ahí también los malos y es donde patinamos, porque en el contexto de la historicidad de los personajes en turno al escribir las Sagradas Escrituras, pues recuerda que son personajes bélicos, son rencorosos, son vengativos, y así hermeneuticaban, déjame usar la palabra que no existe, pero sí la empleo, interpretaban a Dios, ¿verdad? Desde su belicosidad. Por eso Dios vengativo, Dios, etcétera. Pero la revelación se va complementando a través de los siglos y con el Nuevo Testamento y más en la historia. Eso es extraordinaria, la historia es revelatoria, como en el instituto alguna vez hablé. Sí, las Sagradas Escrituras es la base de la revelación, pero arriba de eso está el Hijo. Jesucristo es la palabra encarnada, es la máxima revelación de Dios, no hay otra. Y después del Hijo, y hablemos de las Escrituras, pues viene la historia. La historia también es interpretativa de la voluntad, del querer, el actuar de Dios. Y entonces, con eso ya vemos al Dios de amor y el calibre del amor de este Dios de amor. Entonces, abraza a todos, por eso dice el apóstol, pues ¿quién va a entender, quién va a entender su mente? Eso dice en el 11:33, profundidad de las riquezas, qué insondable es. Y luego en el 34, pues ¿quién le va a decir a Dios cómo hacer las cosas, no? Porque para Él es todo, dice el 36, y si Él crea, Él ama lo creado y es padre de la creación. Yo sé que aquí se hacen bolas un montón de gente que lee Biblia y de las iglesias que manejan escrituras, porque dicen, no, solo los creyentes somos hechos hijos de Dios, los demás son creación, pero pierden de vista la paternidad divina que al hijo natural, al hijo legítimo, no deja de actuar como padre. Y hablando de eso, al ser todos hijos naturales, en Cristo nos da legitimidad. Y entonces la expresión universal abraza al universo. Entonces, lo que hace Dios es fantástico porque Él toma la iniciativa de entrar al plano humano para redención. Bueno, estoy regresando a la teología y ahorita vamos a ir a lo práctico. Entonces, en el capítulo 12 empieza a hablar de la praxis cristiana, ¿sí? De lo práctico que hacer en la vida cristiana. Y van a venir capítulos muy interesantes, ¿eh? Mucho, muy interesantes. Aquí el 12, luego el 13 de las autoridades, y luego el 14. El 14, mira, es un tratado doctoral de teología en la praxis cristiana, en esto de qué puedo hacer yo, qué no puedo hacer, lo moralmente indiferente, lo moralmente importante. Y aquí, mira, cómo se hacen bolas la humanidad entera porque les falta leer Biblia. A mí me admira que la gente lee los pasajes, te voy a decir, lights, los salmos, ¿sí? Proverbios, un evangelio, alguna carta, pero, o el Antiguo Testamento, ¿no? Las aventuras del pueblo de Israel, pero la gente no lee para
el discipulado, el discernimiento de las verdades, el discernimiento de la revelación de Dios. Y el capítulo 14 es extraordinario sobre tu conducta y sobre que no te preguntes qué puedes o qué no puedes. Es un pasaje extraordinario, ya llegaremos a él. Por lo pronto, estamos en el capítulo 12 y es la metamorfosis. Metamorfosis, que es con cambios, ¿sí? Una transformación, con una continuidad de la transformación de la forma, ¿sí? Bueno, entonces dice que pide por esta misericordia de Dios que abre el brazo al universo entero, que nos presentemos como un culto, como un servicio racional, inteligente. Mira, está enlazando el párrafo anterior, la misericordia divina universal, y al enlazarla dice que en base a eso hay responsabilidad. Lo que siempre he dicho, vaya, la autenticidad comprometida, amorosa, responsable. O sea, no por ser auténtico soy cínico, como en filosofía el cinismo, ¿no? Es la cuestión de me vale, así soy y que el mundo ruede. No, la autenticidad quiere decir sí, soy así, pero tengo un compromiso, una responsabilidad para no caracterizar la fe, para no hablar de un modo y poner las manitas de otro y sentirme más espiritual que los demás. No, 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 para ser yo, ¿sí? Con mis bromas, con mi juego, con mi temperamento, con mi neurosis, como soy yo, pues, como es el individuo, pero responsable ante Dios y su sociedad, un compromiso en amor, no por obligación, no es legal, es correspondencia. Por eso dice, por estas misericordias, ahora preséntate, ¿sí? El soma, el cuerpo, la dimensión de tu posibilidad de ser irresponsable, ponla responsablemente delante de Dios, que le agrade un sacrificio. Bueno, aquí el apóstol obviamente está pensando en la libación del holocausto judío, ¿no? Lo que era el sacrificio judío, ¿sí? Donde había la muerte del animalito como un ejemplo de lo que iba a venir después, en la muerte de Jesucristo expiatoria, pero haciendo ver que como un símil. Ahora, otra, eso de los sacrificios. Yo sé que vamos a sufrir porque ¿por qué permitía Dios o mandaba sacrificios? Te vuelvo a repetir, es la manera de ilustrar a un primitivo para entender el trabajo expiatorio divino, ¿sí? Y con los ejemplos, vuelvo, personajes históricos de la época, si hemos sido tan primitivos como los judíos de ese centurias, pues hubiéramos entendido el ejemplo perfectamente. Hoy no, hoy nos costaría trabajo. Pues no, hasta las corridas de toros se están queriendo eliminar de la fiesta brava. Bueno, ahora, el asunto es este, es un ejemplo, usa un símil, es como, ¿sí? Entonces dice, así como se sacrificaba un animalito, ahora tú, pero no en el entendido de privación y eh, de flagelación, ¿sí? Mira, esto es muy mal entendido en la ideología cristiana, no en la teología, en la ideología cristiana. ¿Por qué? Porque hubo el tiempo en la Edad Media donde se entendía que la flagelación era un acto importante, tanto que eso se extiende después de los siglos y lo vemos hasta hoy día, por ejemplo, en las peregrinaciones, cuando ves a la gente peregrinar a la Basílica en Ciudad de México o centros de guadalupanos, que van arrodillados, que van maltratándose, como pago de, ¿sí? Hacen voto, es una manera de darle gracias a su expresión espiritual, pero no es esto. Por eso, esto es muy viejo. Mira, desde la historia del cristianismo, vamos a decir desde el ascetismo, cuando siglo II empiezan las gentes a decir, tenemos que privarnos de los placeres, ¿sí? Y luego eso se extiende hasta hoy día con eso de lo que es del mundo. Seguramente has escuchado, espero que tú no, pero a lo mejor sí al principio de tu discipulado y ya conmigo ya no. Pero la gente decía es que esto es del mundo, no oír música del mundo.
Incluso llegó hasta la parafernalia de decir que los discos estaban grabados con mensajes satánicos, ¿sí? Mucho se oyó de que el disco de Juan Gabriel con el tema Querida, al revés, al escucharlo, tenía mensajes de adoración satánica. Ahora, aquí hay varios errores. Primero, decían, es que es un mensaje subliminal. Mira, te explico. Lo subliminal corre paralelo al mensaje original. Un ejemplo de eso es en el cine. Si estás en el cine y hay un disco rojo al lado de la pantalla, no pegado, pero al lado que dice Coca-Cola, va a llegar el momento que se te va a antojar la Coca-Cola. Ese es el mensaje subliminal, es paralelo al mensaje original. Ahora, un mensaje subliminal no puede ir en contra. Por ejemplo, si detrás de la pantalla del cine o afuera del cine estuviera el disco que dijera Coca-Cola, no sirve, no tiene el efecto subliminal. Entonces era una verdadera, mira, uno oye de veras cada tontería y uno dice, ay Dios mío, ¿por qué el mundo es tan tonto? Pero pues así es. Entonces se dijo, no, que la música trae este mensaje subliminal, porque si lo oyes al revés, pues ¿quién lo va a oír al revés primero, no? Y luego no puede ser subliminal estando indirecto, es decir, si el disco corre en un sentido, pues no voy a escuchar el sentido contrario con el sentido original. Entonces eso era una tontería. Entonces, esto te lo estoy diciendo porque hay muchas tergiversaciones acerca de lo espiritual. Por eso, incluso en el medievo, insisto, se llevó desde el ascetismo con esto de las privaciones, no oigo música del mundo, me aparto de los pecadores, no me junto con ellos, tanta tontería. Mira, llega hasta el punto que los cristianitos en su despedida de año con sus colegas en las chambas y van a hacer un brindis. Dicen, no porque soy cristiano, no brindo porque soy cristiano, y dan unos mensajes tan estúpidos porque primero creen que es buen testimonio, lo único que hacen es hacer sentir a la gente pues que no es cristiana, que es un animal, porque sinónimo de cristiano socialmente es ser humano, ¿sí? Mira, estos son cristianos, ahí mataron a un cristiano, pues eso está diciendo, mataron a una persona. Entonces, sinónimo de cristiano es ser persona, ser humano. Entonces, decir, no, porque soy cristiano, pues es decir, pues, los otros son animales o qué. Y un brindis, eso vamos a ver en Romanos 14, con la temperancia. Fíjate, el Nuevo Testamento no promulga la abstinencia, promulga la temperancia. Sin embargo, recomienda la abstinencia en casos graves. A un alcohólico no le vamos a decir que sea temperante, ¿verdad? Pero a un sobrio que puede manejar la temperancia, como yo comprenderé, pues es otra cosa, pero es bíblico. Eso está en el capítulo 14 que veremos más adelante. Nada más te lo pongo como comercial. Pero entonces, eso de me privo de cosas para agradar a Dios es una estupidez. Es una estupidez. Y se acentuó en la Edad Media con las flagelaciones. Y eso agarró tanta fuerza, como insisto, llega hasta hoy día en esas peregrinaciones donde la gente hace votos, demandas y mandas y se lastima, se flagela. Entonces eso no es el sacrificio vivo, porque el sacrificio vivo es un culto racional, dice la escritura, un culto inteligente. Mira, voy a poner este ejemplo, ¿sí? Así como un culto puede ser terrible, y te voy a poner este ejemplo en algún servicio de ordenación ya les tocó de iglesia, ¿no? Pero este es de diáconos. El interrogador se tardó como hora y media y haciendo unas preguntas tan estúpidas que uno dice, esto no es un servicio que agrada a Dios, nos cansa, nos aburre, nos fastidia. O como en un servicio cualquiera de iglesia común, donde se cantan las horas y el sermón dura las horas y habla de todo, pero no dice nada, y como si fuera una olla de mole que se estrella y salpica para todos lados, pero no alcanza nada, pues uno se fastidia, se inquieta, dice a qué horas va a acabar este tipo, y más cuando dicen, por último, pero ese por último son como 30 minutos más. Entonces llega uno a fastidiarse y no es un culto inteligente. El culto inteligente tiene que ser puntual, preciso, a lo que voy, qué digo, por qué lo digo, para qué lo digo, con qué intención y hasta menos, de donde digo hasta lo juguetón, vale, caray, para que la gente no se me esté aburriendo. Mira, no me hace el cuello, pero ya ves que mis audios no duran más de 5 minutos por ahí.
estos mensajes 20, es decir, mira, un principio pedagógico es tárdate lo que aguante el trasero, ¿sí? De tu audiencia. O sea, si se empiezan a mover y eso, pues es que ya se me pasó. Aunque hay gente muy amable que dice, no, pues es que me tiene picado, pero mejor dejarlos picados a dejarlos cansados. Bueno, entonces el culto racional es un culto inteligente, ¿sí? Porque es un sacrificio santo, agradable a Dios, o sea, una cosa que le pertenece a Dios, eso es lo que es la expresión santo, ¿sí? Entonces, la vida del discípulo es una vida responsable por la misericordia divina y actúa en correspondencia, en amor. Por eso no se conforma, no se amolda como agua a un recipiente se acomoda a tu sociedad, sino hay una metamorfosis por medio de la remoción, de renovación de tu entendimiento para que sigas creciendo en este compañerismo con Dios, en caminar con Dios, es lo que dice el verso 2. Entonces te estoy diciendo, ¿sí? No, mira, te lo explico. El creyente debe ser un hombre de mundo, más no mundano. ¿Qué te digo? Que los principios escriturales estén sobre los principios socioculturales, ¿ok? Pero no en el fundamentalismo de ideas que creas que todo es malo. Por eso dice un servicio inteligente, ¿sí? No le sigo el juego Juanelo a la sociedad, ni como dicen, qué hace la gente? Lo que hace Vicente, hace la gente, algo así, ¿no? Sino, inteligentemente yo tomo mis decisiones y estas decisiones en base a agradar a mi Dios. Como veré en el capítulo 14, no hay una legislación, pero sí hay un entendimiento. Te estoy diciendo, yo no te voy a decir a ti qué tienes o no que hacer. Tú tienes que saberlo, pero saberlo en base a tu relación con Dios y cómo le agradas. Eso es todo, ¿sí? Además, no puedes vivir como vivías porque ya no eres lo que antes eras. ¿A qué me refiero? En tu camino con Cristo hay un discipulado, por eso hay una metamorfosis, como la mariposa, pues, que de gusano feo se convierte en mariposa bonita con sus alas. Así hay una renovación de nuestro entendimiento en este caminar con Dios. Y entonces, no porque tenga que, sino como un resultado del caminar con Dios y lo padre que es eso, pues hay una renovación de mis valores, de mis ideas, de mis principios y sobre todo de mi actuación en base a mis actitudes. Es decir, hay un cambio en mi manera de presentarme en la vida, pero no obligado, no legal, sino como una correspondencia. Mira, como el que se enamora y en base a ese enamoramiento cambia. Pudo haber sido, vamos a decir, Pedro Infante en sus películas clásicas, un mujeriego empedernido, ¿no? Pero conoce a la última chica de la que queda clavado y por ella, pues deja todas. Recuerdo un episodio tan gracioso de eso en una de sus películas que dice cómo lloran las abandonadas, ¿no? Porque ahí está su séquito de ex que ya no las va a hacer caso porque ya tiene a una chica que ama y con la que se va a casar. Entonces es lo que digo, el enamoramiento con Dios te lleva a una transformación, no por obligación, sino como correspondencia natural. Te voy a decir porque es más divertido y es más padre tu relación con Dios que la relación equivocada que teníamos no solo con personas, sino con el mundo en general, que no por ser del mundo, ¿me explico? También en el Evangelio, Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del malo. No quiere decir que el mundo es malo, quiere decir que los valores del mundo que van en contra de los valores escriturales son los perversos. Por eso el creyente debe ser hombre de mundo, mas no mundano, pero no asustarse por las cosas del mundo, sino saberlas usar, que esa es la otra. Cuando las cosas nos usan, estamos perdidos. Por ejemplo, viene el Halloween. Ay, el Halloween, que es del diablo. Si me usa, ya me dio en la torre. Pero si yo lo uso y digo, ok, todo lo que es ocultismo, todo lo que es tarot, de Ouija y eso, pues sí, lo desechamos, de plano. Pero que unos niños jueguen a que se disfrazan de hombre araña, de fantasmita y que me piden un dulce y se lo den, no me pasa nada, me explico. Es la inteligencia que, como he dicho tantas veces, lo único que falta en las iglesias, pero con urgencia, es la neurona. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Espero que sigamos en este camino de entendimiento, que me mandes tu comentario como lo has hecho. Te felicito.
y pues estoy para servirte y que Dios te bendiga y todo siga bien en tu vida en esta transformación. Saludos y bendiciones. Bye.